Este es su programa, Las Verdades Como Son, presentado por Iglesia de Cristo del Señor Jesús. Una vez más me acompaña conmigo Gaby y nos da mucho gusto que esté con nosotros también en sintonía de este programa. Gaby, bienvenida. Gracias, pastor. Gracias siempre por la invitación. Para mí siempre es un privilegio el acompañarlos en este programa. El día de hoy quisiera que tocáramos el tema acerca del servicio de Dios. A Dios sería. En Éxodo 23:25 nos dice que más al Señor vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Entonces yo quisiera saber cómo debe ser el servicio para Dios. Bueno, mi hermana, el servicio a Dios debe ser para que las cosas sean justas, de la misma forma como Dios a nosotros nos sirve. Yo quiero recordarle que si alguien nos sirve todos los días, es Dios. Y nosotros tenemos que ser justos. Entonces lo justo es que así como Dios me sirve, con ese grado de excelencia, con ese grado virtuoso que Dios tiene para servirnos, darnos esa vida, darnos oportunidades, darnos tiempos de bendición, sirviéndonos la salvación, así como Dios sirve al hombre, lo justo es que el hombre de igual forma también le sirva a Dios. Entonces su pregunta es, ¿cómo servirle a Dios? En justicia, de la misma forma, con principios de excelencia. Es decir, que si yo le voy a servir al Señor, tengo que tener muy bien claro que no tengo que tener márgenes de error en mi servicio, porque le voy a servir a un Dios que me sirve con una calidad impresionantemente excelente, y entonces yo también tengo que devolverle lo mismo. ¿Cómo servirle a Dios? Con excelencia. Es decir, hablemos de, si alguien va a presentar un servicio, hablemos desde adentro, prepararse espiritualmente. ¿Qué es prepararse espiritualmente? Santificarse, es orar, platicar con Dios, es incluso ver la forma como me acerco más a Él a través del ayuno, a través de platicar con Él en horarios de madrugada, ver cómo limpio mi corazón delante de Él. Eso es empezar desde adentro mi servicio, presentarlo con excelencia. Sí. Si voy a tocar algo santo, tocarlo con manos santas, con un corazón limpio. Desde ahí partamos, ¿no? Desde la preparación espiritual de cómo le va a servir. Mi alma, si voy a servir a Dios, mis emociones sentimentales de amor tienen que ser grandes. Tengo que hacerlo por amor, totalmente por amor, con gratitud por lo que he recibido de Dios. Sí. Entonces así debe ser mi servicio, con mucho amor, con mucha gratitud, con mucha ilusión, sin sentir carga, sin sentir pesadez, sin sentir que es un compromiso. ¿Cómo debo servirle a Dios? A nivel de mi cuerpo, hasta la presentación con la que yo me presento a hacer el servicio. ¿Sabe qué me llama la atención? Que cuando un servidor del cielo baja a la tierra, ya sea ángel, sea varón, lo que sea, siempre Juan, Ezequiel, Daniel nos hablan de su forma de vestir. Nunca nos dicen vino una persona sucia, arrugada, desalineada, sino que incluso nos dice vino con ropa resplandeciente. Es decir, que hasta la presentación tiene mucho que ver. Yo tengo que decir esto con mucha franqueza. Me llama la atención de jovencitos que llegan a ministrar al altar con instrumentos musicales con los tenis sucios, las correas totalmente sucias, donde se ve que no hay un cuidado. Si va a usar tenis, que para mí no es lo ideal para servirle al Señor, y le voy a decir por qué. Porque estos mismos jóvenes, cuando usted los ve que van a una boda, van a unos 15 años, si van de etiqueta, si van presentables. ¿Por qué para servirle a Dios en un altar van con tenis? Pero vamos a pensar que el pastor, por su visión, él piensa que pueden haber tenis en el altar. Yo no creo eso. Por lo menos que sean limpios. No que los llevan sucios. La gente va a servirle al Señor todavía con almohadazos, todavía con en la pestaña, todavía una pelusa de la cobija. Entonces se ve que ahí no hay una preparación de excelencia. Mínimo báñate, ve presentable a un servicio, porque vas a servirle a Dios, a un Dios que cuando Él desciende se revela con pulcritud. La verdad que es triste de repente cuando le van a imponer manos a algunos servidores del Señor, que el aliento que expelen sea malo.
Entonces hay que tener excelencia en todo. Cuando hablamos de excelencia, Dios cuando le da un servicio al hombre, nos da un servicio, nos lo da con una calidad de excelencia, donde nos quedamos asustados de cómo Dios tiene en todo excelencia. Entonces, si vamos a servirle a un Dios excelente, tratemos de presentar un servicio de excelencia. A veces los servicios dentro de la iglesia, como los diaconados, requieren sesiones, requieren de reuniones de preparación a un evento. Qué triste que la gente que va a servir al Señor no lleguen tarde. Y si no llegan, porque hay razones justificables por las cuales una persona que sirve a Dios no puede llegar a una reunión, por lo menos preguntar, mire, disculpe, no pude llegar, hermano líder, compañero de trabajo, ¿me puedes explicar de qué se trató todo a lo que yo falté? Fíjese que a veces le pedimos a nuestros hijos que si faltan a la escuela se pongan al día. ¿Cómo es posible que usted siendo ya maduro, falta una reunión de la iglesia y no pregunta, no se pone al día de qué se trató? Y después, cuando llega a una segunda sesión, como no está enterado de qué se trató, empieza a hablar, a sacar cosas que ya hasta están en acta, totalmente dilucidadas. Esa es una falta de excelencia al trabajo. Su pregunta, la respuesta es así: si vamos a servirle a un Dios excelente, tratemos de hacer las cosas con la mejor excelencia que podamos tener. Esa es la respuesta. Perfecto. Pero mire, bueno, siga usted. Sí. Para servirle a Dios, ¿hay que ser miembro de una iglesia específicamente o se puede servir de alguna otra forma? Es que mire, hermana, vamos a decir una cosa. El cuerpo de Cristo se ha sectorizado en varias células. Son congregaciones que tienen un pastor responsable. Esa es voluntad de Dios. También es voluntad de Dios que las congregaciones que no tienen pastores, el apóstol Pablo le encargó a Timoteo y le dijo que fuera a todas las iglesias de Creta. Eso está en Tito, capítulo número 1. Yo te dejé en Creta para que establecieras ancianos, o sea, pastores en las iglesias. ¿Me explico? O sea que lo que Dios quiere es que cada célula del cuerpo de Cristo tenga un pastor, un ministro que cubra a la iglesia. Entonces, ¿cómo se llama? Las iglesias que no tienen pastor, el Señor envió a Tito en la región de Creta para que ahí estableciera pastor. Entonces es totalmente bíblico que hayan pastores que estén al cuidado de la grey del Señor en las diferentes células que conforman el cuerpo de Cristo. Ahora, tenemos que entender que el servicio a Dios, entonces, tiene dos áreas: el área extraiglesia y el área iglesia. ¿Por qué? Porque hay dones que el Señor dejó para que nosotros ministremos esos dones al cuerpo de Cristo. El que tiene el don de la enseñanza, ¿dónde la va a enseñar? La doctrina no se enseña al mundo, la doctrina se enseña a la iglesia. Entonces el que tiene el don de enseñanza, que la ministra el cuerpo de Cristo. Los que ministran, los que administran, estoy en Corintios 12, pues que ministren de acuerdo a la fe lo que tienen de parte de Dios. Entonces tenemos un llamado a ministrar al cuerpo de Cristo con los dones y talentos que Dios me ha dado. De ahí es donde tenemos que pertenecer a una congregación, y una congregación donde tenemos que ser perseverantes, porque la Escritura dice que nosotros no dejemos de congregarnos en esas congregaciones, como algunos tienen por costumbre, sobre todo cuando oímos que aquel día se acerca. Y usted sabe que el día del Señor se acerca, el día de su venida se acerca. Gracias a Dios se acerca el arrebatamiento de la iglesia, que tiene que ser el Señor en los aires recogiendo a su iglesia. Gracias a Dios se acerca el arrebatamiento. Pero cuanto más oímos que aquel día se acerca, debemos congregarnos con más bendición, con más perseverancia. Y entonces Pablo invita a que seamos perseverantes en las congregaciones. ¿Por qué? Porque no solo recibimos, también damos. Yo tengo que ir a la iglesia con dos cosas: una, voy a recibir; dos, voy a ir a dar. Doy, recibo, recibo, doy. Es un círculo virtuoso. Recibo de Dios, doy de Dios. Doy de Dios, recibo de Dios. Es un círculo virtuoso. Entonces, para eso tengo que ir a congregaciones, para poder ahí ministrar los dones y talentos que Dios me ha dado. En la iglesia se necesitan páginas de internet, cámaras como estas, se necesita quien vea el audio, quien toque la música, quien cante, quien sea corista, quien atienda a niños, quien atienda a bebés. Y todos tenemos dones que podemos ponerlos al servicio del cuerpo de Cristo, y eso tenemos que hacer y servir hacia el Señor.
Eso es dentro del cuerpo de Cristo. Tenemos dones, profecías, sanidades. Bueno, ¿qué ministrar dentro del cuerpo de Cristo? Pero también tenemos dones y talentos que van más allá del cuerpo de Cristo. Sí. Que es ir a hospitales, no nos olvidemos de los presos, evangelizar afuera de la iglesia. Todo eso que se hace fuera de la iglesia, ¿cómo se llama? No es lo único. Yo conozco gente, es que hay gente muy desequilibrada, que como le sirve a Dios en la iglesia, ya no sirve fuera de la iglesia. Es un desequilibrio. Y hay otra gente que dice, es que yo le sirvo a Dios en los hospitales, le sirvo en las casas, pero entonces deja de servir en la iglesia. Sí. Y esos son desequilibrios. Una cosa no anula otra. Tenemos que servir en las dos áreas, al cuerpo de Cristo y fuera del cuerpo de Cristo, para que la gente se salve. No sé si lo explico. Sí. Cuando uno solo sirve en la iglesia y no en la calle, uno está desequilibrado. Cuando uno solo sirve en la calle y no se congrega, Amén. y no sirve en la iglesia, al cuerpo de Cristo, uno también está desequilibrado. Entonces tenemos que aprender a ministrar al Señor en esas dos áreas, en la iglesia y fuera de la iglesia. Sí. Digamos, Dios se agrada del servicio, ¿verdad? De que nosotros podamos dar a Él. Pero ¿qué pasa con estos servidores que creen que presentándose están haciendo servicio, pero dentro de ellos están siempre molestos y no están agradando realmente? Que lo hacen de mala gana. Que lo hacen de mala Mire, es gana. que el que sirve de mala gana no sabe a quién está sirviendo. Hay gente que tiene un problema con el pastor y deja de servir. Sí. Hay gente que tiene problemas con un líder y deja de servir, entonces no sabe a quién está sirviendo. Dice, yo en esa iglesia no voy a servir, voy a ir por la palabra, pero no voy a servir. No sabe a quién está sirviendo. Te puede fallar el pastor, te puede fallar el líder, te puede fallar un compañero de servicio, pero Dios no te está fallando. Y si Él no falla, ¿por qué entonces dejas de servirle a Él? Solo porque tuviste un problema con el líder. Vamos, hay gente todavía que hasta deja de congregarse porque hay un problema en la iglesia. Como que le sirviera al hombre. Por eso el apóstol en Colosenses capítulo 3 dice que nosotros le servimos a Dios, es a Cristo Jesús a quien servís, no a los hombres. Y dice algo más, sabiendo que de Dios recibiréis la paga, la recompensa, la remuneración, no de la iglesia. Yo conozco gente, y mire qué interesante, que quiere servir a una iglesia pero con un salario. Sí. O sea, si no me paga la iglesia por lo que yo hago, entonces no sirvo. Porque como yo sé hacer esto, hoy en día está muy de moda que los que saben dirigir en la alabanza, que saben cantar, que saben tocar, le cobran al pastor. Dice, yo voy a estar en su iglesia y voy a estar con la alabanza, pero páguenme. Realmente eso es totalmente deleznable. No sabe a quién le sirve y no sabe de quién es la recompensa. Entonces tenemos que entender, hermana de Gaby, que si yo le voy a servir al Señor, no es por un salario, entonces soy un asalariado. Me paguen o no, yo le tengo que servir a Dios, porque Él ya me pagó la salvación, porque Él ya me pagó con la vida, porque Él ya me pagó con enviar a su Hijo Jesucristo por su sangre, por su sacrificio. Yo estoy toda una vida, una eternidad agradecido con Él. Y siempre estaremos en deuda con Dios. No habrá servicio, aunque le sirva a usted mañana, tarde y noche, eso nunca le va a alcanzar para pagarle a Dios la salvación. Entonces, si vamos a trabajar para Dios, y tenemos que hacerlo, hagámoslo no esperando una remuneración. Ya nos remuneraron. Sin embargo, usted leyó el pasaje en Deuteronomio, donde dice Dios, yo te voy a pagar si me sirves. Y el apóstol Pablo dice, de Dios recibiréis la remuneración. Entonces, si Pablo habla de remuneración, Deuteronomio habla de remuneración, luego entonces Dios sí le paga a sus servidores. Y yo le voy a decir una cosa, los que trabajamos a tiempo completo, quizá ya podemos decir, ya tenemos un trabajo a tiempo completo. Pero cuando antes de ser pastores a tiempo completo, fuimos ovejas y nunca le cobramos a un pastor por los desvelos de planificar, por estar atendiendo. Fíjense que a nosotros, en la misión yo pertenecí, nunca nos dieron para viáticos. Fíjense que cuando yo llegué a la iglesia cristiana, rápido empecé a predicar. Yo llegué, me bauticé en mayo y yo empecé a predicar en el mes de octubre. Lo más impresionante de esto es que a mí, ¿sabe qué decían? Vayan a predicar a tal campo, vayan a predicar a tal iglesia. Nunca nos decían, aquí está para el pasaje. Nunca. Sí es cierto que cuando llegábamos a predicar a una iglesia, a veces nos daban una ofrenda de amor, que a veces ni siquiera cubría los viáticos de lo que nosotros invertíamos en los viajes. Pero nosotros lo hacíamos por amor, jamás cobramos un centavo ni hoy cobramos por la palabra, porque fuimos educados de que si Dios ya te bendijo, da de gracia lo que de gracia recibiste.
Sí. Yo estuve en alabanza, estuve en sala cuna, estuve como líder de jóvenes, yo estuve en todas las áreas de trabajo. Y para mí siempre fue una bendición ir a servir al Señor. ¿Por qué? Porque estoy agradecido por la salvación. Y yo hoy les sirvo no por la remuneración. Pueden dejar de pagarme si quieren. ¿Sabe cuál es el salario de un verdadero siervo de Dios? Cuando mira los resultados de su trabajo. Cuando usted limpió un templo y ve que en ese templo que se limpió porque usted pasó el trapeador, porque usted limpió una silla, ahí se sentó una persona que recibió a Cristo como Señor y Salvador, ahí está su salario. Cuando usted mira que una persona llegó nueva por primera vez, amarrada, atada por el infierno, y el Señor en ese culto lo bendijo, y usted fue protagonista de que esos baños estuvieran limpios y el templo era rico, ¿no se siente parte del servicio al cuerpo de Cristo? Cuando a usted le toca cuidar carros con una sombrilla porque está viviendo y cuidando de que la gente pueda con toda tranquilidad estar en el culto, poniendo atención a la palabra, porque usted le está cuidando el carro, hermana, ese servicio que hacemos no es un servicio por amor. Cuando usted cambia pañales sucios de hijos, de hermanos, de bebés de hermanos, le está prestando un servicio para que esta persona sin impedimento oiga la palabra y reciba de Cristo. Hermana, es un servicio que presentamos. Ningún servicio del cuerpo de Cristo debe ser menospreciado. Yo me acuerdo que en mi tiempo, cuando a alguien le tocaba ser maestro de niños, decía, como ya hacían llamamientos cada año, y a uno le tocaba a niños, le decía a uno, te tocó la gran tribulación. Como quien dice, el trabajo con niños no era honroso en mi tiempo. El trabajo de lavar baños no era honroso. Yo creo que conforme vamos madurando en las generaciones con Cristo, nos damos cuenta que no hay cosa más honrosa que servirle al Señor. No sea el área en donde nos toque servirle, porque todo el mundo quería el púlpito, ¿va? Lamentablemente todo el mundo quiere donde quiere ser visto, sí. y no donde no es visto. Pero la sanidad del corazón, la gratitud a Cristo, al amor que le tenemos a Dios, se va a reflejar en el trabajo que vamos a hacer. Y no en lo que nos gusta, sino en lo que no nos gusta. Sí. Yo voy a terminar diciéndole, hermana, en esto, que a veces en el trabajo en Dios hay cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. Sí. Y definitivamente, si usted quiere una Raquel, tendrá una Lea. Yo eso he aprendido en la vida. Cuando usted quiere una Raquel, algo que le gusta, le van a meter algo que no le va a gustar, una Lea. Siempre que quiera servir al Señor va a tener una Lea. ¿Qué es la Lea? A veces las sesiones, a veces entregar reportes, a veces ir a hacer los depósitos de las ofrendas que se recogen en los discipulados, a veces tener que limpiar los vómitos de la gente que es liberada, etcétera, etcétera. Hay cosas que no nos gustan de nuestro trabajo. Pero si queremos la Raquel, tenemos que llevarnos a la Lea. Quiero cantar en el coro, pero tengo que ir a los ensayos, y eso no me gusta. Quiero tocar, pero no quiero a los ensayos. Por favor, si vamos a querer una Raquel, entendamos que toda Raquel va a tener una Lea inherente. No nos van a dar a la Raquel si no nos dan la Lea. Y a veces nos toca tener que estar con Lea mucho tiempo y poco tiempo con la Raquel. Lo importante no es cuánto tiempo estar con Raquel y cuánto con Lea. Lo importante es que Dios se agrade de lo que estoy haciendo. Amén. Amén. Sí, porque si lo hacemos de todas formas, de mala gana, solo para ir a aparentar de que lo estamos haciendo, de todas maneras no está siendo agradable para Dios. Habría que retomar el rumbo. Mire, yo siempre he dicho esto. A veces se acercan conmigo hermanos y me dicen, hermano, gracias por llamarme al diaconado o al área de trabajo donde se le llama. ¿Y sabe qué me dice? Me siento indigno. Entonces mi respuesta es, cuando ya no sientas esa indignación, por favor renuncia al cargo y vuelve a empezar. ¿Por qué? Porque nosotros siempre tenemos que ir a servirle al Señor, sabiendo que el servicio a Él es tan santo, aunque sea lavar un baño, aunque sea preparar un chuchito para venderlo en la tienda de la iglesia. Es un trabajo tan santo que nunca seremos dignos de ese servicio. Sí. Entonces cuando ya vamos, no digamos ya vamos a predicar la palabra, y ya creemos que somos profesionales de la palabra, y ya no nos preparamos espiritualmente, y ya no buscamos de Dios, esa arrogancia tiene un problema. Cuando cuando ya sentimos que somos profesionales, ahí sería bueno dejar el privilegio y volver a empezar a hacer las obras primeras. Ese sentimiento de sentirnos indignos siempre tiene que estar. Lo que nunca tiene que estar, hermana, es el sentimiento de carga. Cuando ya otra vez servir, otra vez lavar baños, otra vez limpiar sillas. Ajá. Cuando ya hay una pesadez, ahí hay un problema en el corazón del discípulo,
está olvidando de dónde lo sacaron. Está olvidando quién es su Señor y quién es su dueño, quién es su amo. Está olvidando quién le perdonó sus pecados. Está olvidando toda la salvación. La gente que ya siente una carga en el servicio. Siempre será un honor servirle a un Dios que ya nos sirvió primero. Correcto. También otra cosa que deben de saber, que es bastante importante, son los beneficios, porque tenemos beneficios a la hora de que le servimos a Dios. No debemos de enfocarnos específicamente en eso, pero la Biblia nos habla de que una persona que sirve pues tiene beneficios, ¿verdad? Sí podemos enfocarnos en eso, Gaby. Mire la clave. Sí podemos enfocarnos en los beneficios. Le voy a decir por qué. Porque estamos diseñados para tener estímulos. Sí. Usted sabe que es raro que alguien haga algo sin un estímulo. De hecho, todo lo que hacemos en la vida, todo, no algunas cosas, todo lo hacemos por un estímulo. Sí. Esperamos recompensas. De hecho, en el Evangelio todo tiene una recompensa. Y como Dios sabe que trabajamos en base a estímulos, entonces nos deja en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, varias recompensas, varios galardones, premios que nosotros podemos adquirir si hacemos bien las cosas y somos vencedores. Sí. Entonces Dios sí trabaja en base a estímulos. Si tú haces esto, te doy esto. Si haces esto, te doy esto. Sí. Entonces Dios sí trabaja en base a estímulos, y en ese aspecto pues tenemos que ser claros. El que le sirve a Dios sí tiene muchas ganancias, Gaby. Realmente, si alguien es inteligente y le gustan las ganancias, debería servir. Le voy a explicar por qué. Sí. Para empezar, en uno de los salmos, David, que era un servidor de Dios, dijo: Dios ama la paz de su siervo. Entonces, ¿qué gana la persona que se vuelve un siervo de Dios? Paz. Y vaya si no la vamos a necesitar durante toda nuestra trayectoria en la tierra. Tan vamos a necesitar paz, que una de las cosas que Jesús dejó y que no se llevó al cielo fue la paz. Digo, ¿saben qué? Mi paz os dejo. Mi paz os doy. Nos dejó eso como herencia antes de irse al cielo, porque sabía de la necesidad que tenemos los seres humanos mientras peregrinamos en la tierra de paz. ¿Por qué? Porque van a haber luchas, adversidades, tribulaciones, persecuciones, errores mismos nuestros. Sin embargo, cuando la Biblia dice que nosotros le servimos, David dijo: Dios ama la paz de sus siervos. Si usted es sierva de Dios, Dios ama que usted esté en paz. No dice que no va a tener problemas, los va a tener, pero va a tener paz en esos problemas. No dice que no va a tener tribulaciones, lo que dice es que va a tener paz en la tribulación. Yo conozco, por ejemplo, a un hombre llamado Daniel, que lo van a arrojar al foso de leones hambrientos. ¿Quién no se va a angustiar? Pues él tenía paz. ¿Y sabe por qué? Porque era un siervo de Dios. Tan era siervo de Dios que cuando lo arrojaron al foso de leones, le dijo Nabucodonosor a Daniel: espero que el Dios a quien sirvas, a quien sirves, Daniel, te libre. Y cuando lo fue a ver si no se lo habían comido los leones, dice: ¿pudo el Dios a quien sirves? O sea que sabían que era un siervo de Dios, librarte. Daniel estaba ni ojeroso, no le dijo: ay, rey, estoy desvelado, estos me amedrentaron toda la noche. No, él durmió toda la noche. ¿De dónde tiene un sueño profundo y de paz un hombre que tiene unos leones hambrientos? ¿De dónde? ¿Sabe de dónde? De servirle a Dios. Entonces, el que le sirve a Dios, Dios le garantiza tener paz en medio de la tormenta. Otra cosa, dijo David en uno de los salmos, otro salmo: Dios redime el alma de sus siervos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que nuestras almas necesitan liberación del pasado, rencores, temores, odios, traumas. Todos necesitamos liberación del alma, depresiones, desconfianzas. Necesitamos ser libres de nuestra alma, de nuestro corazón. ¿Sabe qué hace Dios? Dios libera de esas tensiones, opresiones, enfermedades del alma. Libera las almas de sus siervos, porque Dios redime el alma de sus siervos. Entonces, hermana, si uno le sirve a Dios, tiene garantizado que cuando tenga ataduras, ligaduras, Dios lo va a liberar, porque Dios libera, redime el alma de sus siervos. Hay otra cosa más. Incluso le voy a hablar algo. Dijo Pablo, y acabo de mencionar el pasaje de Colosenses, dice que de Dios recibiremos la paga. Otra versión dice la remuneración. Está hablando de que si usted le sirve a Dios, Dios se encarga de pagarle económicamente. Oiga lo que le digo, Dios sí paga económicamente.
a sus siervos. Yo puedo contarle cantidad de testimonios. Alguien dirá, es que ahora trabaja a tiempo completo en la iglesia. Antes de trabajar a tiempo completo en la iglesia, yo tuve milagros impresionantes financieros por servirle a Dios. Es que servirle a Dios, hermana, es la decisión más inteligente que una persona puede tener, porque tiene beneficios, y uno de los beneficios es la remuneración económica. Téngalo por seguro, que Dios sí paga económicamente al que le sirve. Y si alguna persona me está viendo y le sirve a Dios, me podrá llamar y decir, pastor, tiene razón, yo por servirle a Dios, en mi vida financiera he tenido milagros, porque así es. Otra cosa muy importante es de que Dios al que le sirve le acerca las promesas. Mire, cuando Dios se apareció en la encina de Mamre, Abraham le empezó a servir a Dios en ese momento, y le servía con diligencia, le sirvió. ¿Qué hizo Dios con su servidor? Le dijo, mira, Abraham, mi siervo, le dijo, ¿sabes qué vamos a hacer? La promesa que yo te di ya no va a tardar más. Yo vengo a los 9 meses y Sara tendrá, ¿qué será la promesa? Al hijo en sus brazos. Entonces, cuando uno le sirve a Dios, Dios acerca el tiempo de las promesas a nuestra vida. Yo sé que usted tiene promesas de Dios. Pues si usted le sirve a Dios, Dios va a acercar esas promesas, no va a dilatar más el tiempo. Dios acerca sus promesas, el cumplimiento de las promesas a la gente que le sirve. Yo tengo claro con todo mi corazón que si usted espera algo de Dios, y todos esperamos algo de Dios, mientras nosotros le sirvamos, esas promesas se van a ir acercando a nosotros. Hay muchos beneficios. Mire, el tiempo se nos ve y no logramos abarcar todo lo que usted, me imagino, deseaba. Pero estamos transmitiendo el programa Las Verdades Como Son, presentado por Iglesia de Cristo Bendición Jesús. Tenemos los días miércoles en Salcajá un culto de 7 y media a 9 de la noche, y también lo tenemos en diferentes sectores. Entonces usted puede preguntar dónde va a ser el culto en los teléfonos que aparecen en pantalla. También quiero contarles que el día viernes tenemos el culto aquí en Quetzaltenango de 7 de la noche a 9 en las instalaciones de la Iglesia del Señor Jesús. El culto de domingo es a las 7 y media, de 7 y media el primer culto a 9 y media, y el segundo culto de 10 y media a 1 de la tarde. Esperamos contar con su presencia, y si usted va a asistir porque está viendo este programa, me gustaría mucho que se acercara con nosotros y nos contara que gracias a este programa y a la edificación que usted está recibiendo es que está visitándonos o congregándose con nosotros. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima cita que tendremos con usted en este programa Las Verdades Como Son. Dios les bendiga.